Ay, cuánto me alegra poder seguir compartiendo con ustedes. Paso a paso, por el buen camino, queremos seguir al Señor, ¿verdad? Hemos pasado tiempo en diferentes libros de la Biblia, pero uno de los libros que mencionamos ayer, si quieren apuntar, estamos en la página 7. Si quieren ir apuntando, estamos en la página 7. Entonces, anoche, cuando estábamos viendo de Jeremías 6, 16, 17, de buscar los senderos antiguos, que tenemos que recordarnos de aquellos, y que estábamos viendo ejemplos de piedras de monumento o piedras erigidas, como del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro nos llama a hacer piedras vivas hoy día. Eso estábamos viendo en 1 de Pedro capítulo 2. Pero ahorita vamos a 1 de Pedro capítulo 2. También, eso fue todo. Si no están despiertas, ahora sí no están. 1 de Pedro capítulo 2, vamos a ir unos versículos más adelantico para ver el cómo podemos proseguir en ese camino. ¿Quién ha caminado por ahí primero? 1 de Pedro capítulo 2, en la pantalla están los versículos 21 y 27. Yo voy a leer todo el contexto. Ajá, sí. Ese es más del lenguaje de Michelle, que lee los números como quiero leerlos, pero no como salen. Gracias. Uy. Menos mal la palabra dice lo que la palabra dice, y ustedes tienen la palabra abierta también para verificar si lo que estoy diciendo es verdad o no. Segundo de Pedro, capítulo 2. Para esto, vamos a hablar de cómo seguir los pasos de Jesús. Rebobiné y comencé volví a comenzar. Uy. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Tal vez otra debe leer en vez de que yo lea. ¿21 al qué? Al 25. Ahí la leí. Es que aquí está el 21 y el 25, pero queremos leer del 21 al 25 corrido. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió. Ustedes, tal como Cristo sufrió por ustedes. Okay. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Muy bien. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía como lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto por sus heridas. Ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Amén. Amén. Ahí encontramos casi todo el mensaje del Evangelio reducido. Y cómo eso se relaciona con nosotros. Porque Él sufrió el que no tenía que sufrir para que pudiéramos ser partícipes con Él en los cielos, la maravilla de la presencia de Dios. Y podemos hasta compartir en su presencia aquí en la tierra. Pero la mejor manera de hacerlo es siguiendo sus pasos. Aunque a veces traigan sufrimiento, aunque a veces traigan dolor, como estábamos viendo. Como somos esas ovejas descarriadas, lo reconocemos. Nos tropezamos, sea por los pies o por la lengua. ¿Cierto? El amén. Entonces, ninguna de nosotras somos perfectas. Lo siento si te estoy dando noticias nuevas, pero no eres perfecta. Tampoco lo soy.
He dado testimonio de mis imperfecciones y de mis debilidades, nada más estando frente a ustedes ahorita en esta clase. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que más bien nos gloriamos en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades. ¿Por qué? Él rogó al Señor 3 veces para que se le quitara esa espina o ese espino en su cuerpo. Pero el aguijón también, depende de la traducción, ¿cierto? El aguijón. Entonces, pero ¿cómo le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Uy, entonces que el Señor siga perfeccionando y llevando toda la gloria y la honra esta misma tarde. Amén. Amén. Y todas las tardes. Muy bien. ¿Por qué? Porque Él nos puede volver a encaminar. Él nos puede mostrar cómo seguir sus pasos. Y cuando estamos ahí descarriadas, así como aquellas ovejas, Él nos invita a volver. Es algo increíble cuando podemos pisar tierra que era así como de nuestros antepasados, pero que no conocíamos antes. Ok, yo sé que en esta aula ahorita hay una mezcla de venezolanas, colombianas y no sé de dónde más. Costeñas. Perdón, estadounidenses y españoles. costeñas. Perfecto. ¿Unas ticas o de Costa Rica, ticas o costeñas así como de la costa? Perfecto. No bucarabenses. No de Santander. Ajá, entonces, tenemos una mezcla aquí de diferentes raíces, orígenes, etc. Cuando yo voy a donde creció mi papá, yo voy conociendo más a mi papá por cómo él andaba. Yo voy conociendo a mi mamá por donde ella creció andando, en Miami. Mi papá en la granja, en el centro del país, y mi mamá en Miami. Sí son así de opuestos y ni he comenzado a describirlos. Conozco a ambos por caminar donde caminaban, por andar donde andaban. Hay personas ahora que están por el desplazo de muchos venezolanos. Hay quienes ahora están criando a sus hijos sin que los hijos conozcan la tierra que era de la patria de los padres. Es una realidad. Y los padres están anhelando que conozcan ahí para que puedan conocer cómo era esa vida antes. Para que puedan caminar donde caminaba, andar donde andaba. Pero tal vez durante nuestras vidas no sabemos si va a ser posible o no. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos historias para compartir lo que no podemos caminar. Les voy a compartir algo que yo sí pude caminar, pero que ustedes tal vez no tengan la oportunidad de caminar. Cerca. Cerca. Sí. Ok, este es mi pie. El pie de mi mamá no entró ahí, pero son pies de otras hermanas, otras misioneras solteras, para que sepan. Y estuvimos en Grecia. Entonces por eso dije así por ahí cerca. Estamos en el camino apio de donde Pablo caminaba mucho en Corinto para que predicara ahí. Yo no he caminado donde Jesús caminaba, pero sí he literalmente caminado donde Pablo caminaba. Y cuando yo estaba ahí viendo las ruinas, cuando yo estaba ahí oliendo lo que olía,
cuando yo estaba ahí pisando lo que él pisaba, de verdad que sí me sentía muy conectada con lo que son las historias que él va contando en el libro de, así, él no es que escribió Hechos, pero parte de sus historias son contadas en el libro de Hechos por Lucas. Entonces, cuando yo estaba pisando ahí, hasta cuando estábamos en Atenas, estábamos ahí escuchando el sermón que Pablo estaba predicando. Cuando estábamos en Corinto, leíamos esa parte, como las cartas a los corintios. Estaba viendo en Hechos cuando ellos estaban visitando, pasando primero por Corinto. Se pone súper vivo la Biblia en ese sentido. Ahora que mencionaste el Acrópolis, Sí. ahora sí. Acrópolis. Ahora sí. Ok, estamos frente mira, por si no me encuentran, aquí estoy yo, aquí está mi hija. Y ella no es una soltera misionera, ella sí se casó con mi papá y todo lo demás. Pero la gran mayoría de las que están aquí sí son misioneras solteras. Estamos ahí en la colina de ay, se me fue el término. Pues estamos, ¿perdón? No, pero cerca. Estamos así, si nos paráramos arriba en la colina, estuviéramos viendo todo el Acrópolis y todo lo que tenían ahí. Entonces, cuando en Hechos capítulo 17, cuando predica, es 16 o 17, ya me olvidé, cuando predica que les quiere explicar quién era ese Dios conocido a quien le habían construido un altar, leímos eso parados ahí, y de hecho lo que aparece aquí en esa placa es ese sermón en griego. Súper que chévere, ¿verdad? Y ahí yo estaba literalmente caminando, andando en sus pasos. La Biblia se hizo un poco más viva en ese momento. Percibí lo que era compartir con alguien que quiere adorar a un tal Dios, pero no conoce al único y verdadero Dios, el Yahvé, a quien servimos y a quien alabamos y damos toda la gloria y la honra. Quien envió a su Hijo unigénito para que fuéramos salvos. Entonces, ese tipo de cosas nos inspira. Y aunque no podemos andar en todos los lugares donde andaban aquellos, aunque no podemos literalmente, físicamente andar como Jesús andaba, sí podemos espiritualmente andar como Jesús andaba. Sí podemos seguir sus pasos. Como otra vez, volviendo a Hebreos, como hicimos por referencia antes, como dice el capítulo 10, Él fue tentado en todas las maneras que hemos sido tentados, pero Él no pecó. Uy, entonces, ¿cómo yo voy a seguir esos pasos perfectos? Ya hemos establecido cuando yo tropiezo. Yo puedo tropezarme con el aire. Aunque tienes toda la razón, me tropiezo con el aire. No me da razón para tropezarme, pero me tropiezo, no, sin embargo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para caminar perfectamente en los pasos de Jesús sin pecar como Él andaba, sin pecar, estableciendo esos pasos? ¿Cómo hago? Conocer la palabra, ¿qué más? Abriendo los ojos para no tropezarme tanto, buena manera. Leyendo la Biblia, muy bien. Tenemos a nuestra comentarista muy no es demasiado temprano para hablar esas cosas con quien sea de la verdad de Dios, que sea testimonio de eso.
¿Qué más puedo hacer para andar como él andaba, siguiendo sus pasos perfectos? Yendo al Padre. Yendo al Padre. Pisar donde él pisó. ¿Perdón? Pisar donde él pisó. Pisando donde él pisó, ¿en qué sentido? Imitando el comportamiento, la disciplina que tiene. Ok, imitándolo como en la disciplina, como en el comportamiento, cómo reaccionaba o no reaccionaba, cómo respondía o no respondía, cómo él priorizaba hablar con su padre, cómo trataba a los demás, cómo perdonaba a los demás. Ya estoy pisando los pies de los demás. Es difícil, pero sí es lograble. Pero yo no puedo caminar perfectamente como él andaba sin el Espíritu Santo. Imposible. Yo no puedo caminar perfectamente, pero yo sí puedo caminar santamente. De una manera santa, separada para Dios, para un propósito. Entonces, ¿cómo es que yo tenía esa misma lucha en mí misma? Yo estaba viendo, mira, por tanto, literalmente me tropiezo, por tanto, por mi hablar me tropiezo en la lengua, por tanto, así yo reacciono así, con tantas emociones y condiciones humanas que yo no entiendo cómo es posible, si en Romanos 8, si vivimos según la carne, morimos. Estamos condenados a muerte. Pero estoy en la carne, entonces ¿cómo puedo? Entonces yo no sabía cómo seguir sus pasos perfectos. De ahí salió el primer libro de estudio bíblico, Humano y Santo. Porque me di cuenta que si yo iba a condenar a la carne así física y lo que con ella trae, yo terminaba condenando a Jesús. Y yo, bueno, no estoy cómoda condenando a Jesús. Pero entonces si Él vino en carne física viva, se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿cómo es que Él vivió en la carne, pero no según la carne? Ya ven mi juego de palabras, y esta vez sí es a propósito. Él llegó a vivir en la carne, pero no según la carne. Podemos vivir en la carne con todas las emociones y todo lo que Dios nos diseñó a tener, pero no según la carne, es decir, según los deseos pecaminosos de la carne. ¿Entienden la diferencia? Sí. Es sumamente importante entender esa diferencia, porque así podemos detenernos y considerar, ok, ¿cómo es que yo estoy enfrentada con una traición? Jesús fue traicionado, ¿verdad? Alguien me traicionó, ¿cómo voy a reaccionar? Voy a detenerme ahí en el cruce de camino y voy a preguntar por los senderos antiguos, voy a preguntar cómo Jesús manejó tal situación. Voy a preguntar por el buen camino y voy a tratar de no apartarme de él. Y así yo hallaré el descanso anhelado. Amén. Amén. Estas palabras de Jeremías, de profecía, mucho antes de la llegada de Cristo y muchísimo antes de la llegada de nosotras aquí en la tierra, sigue aplicando. Entonces, si yo estoy por ahí tratando de saber cómo puedo yo manejar la vida, a cada rato nos encontramos en un cruce de camino, en decisiones que tenemos que tomar. Ustedes se encontraron en un cruce de camino hoy para poder planificarse bien, para preparar el almuerzo antes,
para almorzar a tiempo, para poder llegar para el comienzo de la charla hoy. O ustedes se organizaron para salir a tiempo del trabajo para por lo menos estar presentes para lo máximo que pudieran hoy. Amén. Amén. Eso, cada decisión de esas es un cruce de camino. Es una decisión que tenemos que tomar. Y si seguimos muchas veces en el autopiloto y pensamos que estamos en el autopiloto, vamos a terminar a 6 metros pensando que el autopiloto nos va a llevar por el buen camino. Pero si no nos detengamos para escuchar, si no nos detengamos para preguntar por los senderos antiguos, ¿cómo andaba Jesús? ¿Cómo puedo seguir sus pasos? No voy a poder seguir por el buen camino. Ya me estoy apartando de él. ¿Cierto? Entonces, ¿reconocen algo del buen camino aquí? ¿Les resuena de otro versículo? Como el de Juan 14:6, que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a los pasos de quién vamos a seguir, a los que nos llevan al Padre, a los que sí experimentaron todo lo que se presenta en el mundo y lo pudo hacer de una manera santa, apartada para el propósito de Dios. Otro aspecto: si preguntamos por el buen camino y no nos apartemos de él, es decir, de Jesús, hallaremos el descanso del helado. ¿Resuena de otro versículo también? Sí. Mateo 11. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo los daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Quién no quiere descanso para su alma? Uy, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Pero para un yugo tenemos que unirnos con él. Un yugo es como de 2 bueyes. Y tenemos que someternos a cómo es él, el buey maestro. Porque si yo voy, vamos a terminar mal. Yo tengo que seguir sus pasos, no esperar a que él se acomode a mis pasos. No, señores. Entonces, para poder seguir sus pasos, ¿qué hizo Jesús en el cruce de caminos? ¿Jesús se encontraba en cruces de caminos? ¿En qué cruce de caminos Jesús se encontraba? Así, denme ejemplos de momentos en que Jesús se encontró en un cruce de camino, en un punto decisivo. Hay muchísimos. Cuando fue tentado, muy bien. En el Monte de los Olivos. En el jardín, en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní. Encuentros con fariseos. Encuentros con los fariseos. En el desierto. Cuando así botó todo en el templo y vio que estaban vendiendo y todo lo demás, y habían convertido eso en una capa así. Cuando Judá le traiciona, le va y le besa. En el desierto. En el desierto también, así como cuando fue tentado, muy bien. Cuando le presentaron con esa mujer encontrada de la adulterio. Cuando estaba siendo crucificado. Cuando estaba siendo crucificado. Cuando sintió así el alito en su manta. Cuando la mujer con flujo de sangre. Cuando le dijeron que por qué le predicaba a los fariseos. ¿Por qué predicaba a los fariseos? Así, en todo momento Jesús se estaba encontrando en esos cruces de camino. Así, o decido por aquí o decido por allá.
¿Qué aprendemos de Él para buscar esos senderos antiguos que Él mismo estableció para seguir y no apartarnos del buen camino y para poder en Él hallar descanso? Entonces, Él hacía 3 cosas que creo que son muy claras. Él se comunicaba con su Padre, confiaba en su Padre y obedecía a su Padre. Vemos varias veces que Jesús se apartaba para orar. En Lucas 6:12, Él pasa toda la noche en oración a Dios. Y no fue la única vez. Justo antes de que estuvo en el desierto y tentado, estaba pasando 40 días de oración y ayuno. Una y otra vez, Él vuelve a comunicarse con el Padre, porque Él ni quería que lo que Él hablara fueran sus propias palabras, sino las que le habían dado su Padre, porque conocía tanto su voz. Él también confiaba en su Padre. Él confiaba en su Padre de que cuando Él sí estaba en el jardín de Getsemaní podía expresarse abiertamente y dice: si es posible que pase de mí esta copa amarga, pero no que sea mi voluntad sino la tuya. Él podía desahogarse con su Padre, así estaba hasta sudando gotas de sangre, del estrés, de la tensión, del nivel de emoción que sentía en ese momento. Cuando estamos tan abrumados de emoción y sentimos así: ay no, eso tengo que perfeccionarlo antes de expresarlo a Dios. Dios te dice: mira, lee el libro de Job, ve si yo no estoy bien con que te expreses abiertamente. Escoge cualquier salmo, eso te puede expresar. Así puedes ver ejemplos de cómo varios, no solo su siervo David, se expresaron abiertamente con Dios. Veamos el mismo ejemplo de Jesús, de cómo Él con su Padre. Él confiaba en su Padre y eso le permitía obedecer a su Padre. Esos son los pasos que Él nos ha dejado para poder seguir. Eso sí, definitivamente y directamente aplica a nuestras vidas. Y como ovejas sin pastor, nos vuelve a orientar. Como dijo Jesús: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Tenemos que comunicarnos con el Padre, tenemos que confiar en el Padre y tenemos que obedecer al Padre. Y cuando lo hacemos así, van a reconocer que somos de Jesús. Vamos a comenzar a parecer como Jesús. Uno de mis versículos favoritos es Hechos 4:13, que decían que esos hombres eran tan comunes, cotidianos, así, nada más unos pescadores y así, pero reconocían que habían estado con Jesús. Eran sin educación, eran así como cualquier hombre, pero reconocían que habían estado con Jesús por su manera de hablar, por su manera de tratar a otros, por su manera de reaccionar o no reaccionar, por su manera de amar y mucho más. También, al poder parecernos más como Jesús, olemos, mejor no nos olemos, algunas hemos tenido mucho calor, pero podemos oler como ovejas bien cuidadas, porque mientras más tiempo pasamos con el buen pastor, mejor hallamos ese descanso. Ya no tenemos piernas rotas porque hemos sido tan rebeldes que Él por amor nos quiebre la pierna
para ponernos en los hombros para que volvamos a reconocer su voz más y más. No. Olemos a ovejas bien cuidadas, por tanto acercamiento al buen pastor. También eso nos convierte en un olor fragante delante del Padre. Un sacrificio vivo. Ofrecemos nuestras vidas, como dice Romano, así. Tengo Efesios 5:2, tengo Filipenses 4:18, que son todos aplicables. Pero lo que voy a leer es Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como sacrificio vivo, también seguimos el ejemplo sacrificial de Jesús. Para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor que cuida de nuestras vidas. Es una promesa que Él nos ofrece. Y si hay alguien aquí que no conoce al buen pastor, hay muchísimas de nosotras aquí que nos encantaría explicarte cómo llegar a sus pies. Mañana vamos a tocar eso un poco más. Pero con el resto del tiempo que tenemos, vamos a tener como media hora, 35 minutos para poder conversar un poco más sobre lo que hemos estado viendo y vamos a ver el ejemplo del mismo Jesús en los 4 evangelios. Cómo podemos aprender de esos ejemplos de la vida de Él y cómo podemos seguir sus pasos en nuestras propias vidas. Entonces, si vayan en su paquete a las páginas 8 y 9, van a ver que hay 4 diferentes pasajes bíblicos. Hay Lucas 21, Lucas 8, Juan 13 y Mateo 9, ¿verdad? El versículo en Mateo 9 es el más breve, pero los demás sí son así un poco más así. Por lo menos el de Lucas 8 y el de Juan 13 son un poco más largos, pero también son historias bien conocidas. Pero quiero que, aun si parece, no, yo ya sí conozco esa historia, por más que sientas que ya conozco esa historia, quiero invitarles a que pongan así como unos lentes nuevos para leer esta historia. Que veamos la humanidad de Jesús y la santidad de Jesús. Y del ejemplo de Él, de cómo podemos buscar esos senderos antiguos, cómo podemos ver el ejemplo de Él, de cómo andar en sus pasos y cómo enfrentar así o manejar esas situaciones. Van a estar contestando las siguientes 4 preguntas. ¿Cuáles son los personajes de la historia? Es bueno identificarlos. ¿Qué hizo o dijo Jesús diferente a lo que otros quizás esperaban? ¿Cómo se manifiesta el amor de Cristo por Dios y o por otros? Porque ese es el mayor mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios y amar a los prójimos. Y número 4, ¿cómo podemos vivir este tipo de amor esta semana siguiendo sus pasos? Entonces, lo que voy a hacer es que esta vez sí, a juro, tienen que ser grupos de 4. ¿Por qué? Porque hay 4 historias. Lo que vamos a hacer es que cada quien va a tomar una de las historias. Vamos a dar el primer tiempito para que así cada una con la historia en su grupo
lea y vaya respondiendo así a las preguntas. Y después de que las 4 hayan hecho su historia respectiva individualmente, las 4 van a compartir lo que han visto. No van a volver a contar toda la historia, no. Van a compartir lo que han resumido ahí según estos puntos. ¿Entendido? Ok.